Y entonces nos hemos cargado directamente el indubio pro reo. No. Lo que está claro es que a ese ciudadano libre de toda sospecha, que se llama González Amador, no se le toca. 50 aniversario de la muerte de Franco, que coincide con la comunicación de la condena al fiscal general del Estado, una coincidencia curiosa. El Tribunal Supremo condena a Pablo García Ortiz a 2 años de inhabilitación y a indemnizar con 10.000 euros al novio de Ayuso por daños morales, por haber revelado datos reservados. Bueno, el fallo no ha sido por unanimidad. 2 de los 7 magistrados están en contra de la condena, están a favor de la absolución, y como la sentencia aún no se ha redactado, de momento el fiscal no puede recurrir porque tiene que ver sobre qué fundamentos jurídicos ha sido condenado, ¿no? Y por tanto aquí tampoco se pueden analizar las razones de la condena. Lo que sí podemos comentar es que o preguntaros en qué lugar queda el periodismo y los 6 periodistas que han negado que su fuente fuera el fiscal, ¿no? Veremos cómo explican los 5 magistrados conservadores, entre ellos Manuel Marchena, por qué han despreciado el testimonio de esos profesionales. Pues yo, desgraciadamente, no tenía ninguna duda de que iban a condenarle, porque después de haber abierto y celebrado un juicio sin pruebas, no se podían llevar a sí mismos la contraria, era evidente. Así que lo que vemos es que este juicio ha sido una comedia, el Supremo es una farsa, desgraciadamente la justicia se ha convertido en una pantomima y la sentencia es trágica, porque después de esto, ¿quién puede creer en el sistema democrático después de este golpe triple que han dado desde las instancias del Supremo? Primero es un golpe a la justicia porque 3 jueces de parte muy cercanos al PP abrieron esa causa sin pruebas y 5 jueces también que actúan como activistas de la derecha han acabado sin pruebas condenando al fiscal general del Estado y a todo fiscal que se atreva a perseguir la verdad. Es un golpe contra el periodismo y la libertad de información porque 6 periodistas dijeron que ellos que habían publicado la información no recibieron la misma de una filtración del fiscal general del Estado, pero eso no importa. Lo que importa es un bulo que el propio Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, reconoce que fabricó. Y por último, es un golpe a la política. Bueno, más aún, a la soberanía popular, porque esto no está persiguiendo solo al fiscal general del Estado, sino por supuesto al gobierno elegido legítimamente en las urnas. Lo que no consiguen con los votos lo intentan conseguir a golpe de mazo y el 20N para recordarnos que aquí siguen, en fin, gobernando las familias franquistas. Pero cuidado que igual se han pasado de frenada porque esto moviliza a las izquierdas que no quieren que nos gobierne el franquismo. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú, Víctor? Venga, empiezo yo. Bueno, pues el efecto ha sido demoledor y en parte se debe al hecho de que el fallo que hemos conocido no se compadece con el proceso judicial en la fase oral que hemos visto en el Tribunal Supremo. Eso es básicamente el principal efecto y nos invita a pensar, bueno, pues que este país empieza a parecerse mucho a la Italia de los años 70. Yo esta mañana, reflexionando un poco sobre lo que había sucedido, me recordaba de una película de investigación de un ciudadano libre de toda sospecha, una película de Elio Petty que yo recomiendo a todo el mundo que vea, de años 70, incluso ganó el Oscar a la película extranjera, a la película, sí, y nos habla de un alto mando policial que mata a su amante y va dejando pistas para que la policía lo descubra, lo detenga y lo condene. Y sin embargo, a medida que va dejando más pistas que lo incriminan, tanto la policía como el Poder Judicial lo va ignorando hasta el punto de que él llega a confesar que es culpable y sin embargo permanece libre. Bueno, pues un poco a la inversa es lo que ha sucedido con el fiscal general del Estado. Todos hemos visto a través de los testimonios de 6 periodistas que estaba exonerado de toda responsabilidad criminal por haber publicado una nota y haber conocido la filtración, pero posterior a otras, de la conformidad de González Amador con el reconocimiento de los delitos que había cometido y sin embargo hoy está condenado. Y a la inversa, un sujeto como González Amador, cuyo abogado ha confesado, ha declarado que es un delincuente confeso, no solamente no es exonerado de responsabilidad, sino que además es indemnizado. Esta es la realidad un poco en la que estamos empezando. Pero fijaros, a falta de la argumentación jurídica, que ahora deberán redactar, porque no está ni siquiera redactada, solamente saben que de 7 magistrados, 5 condenaban y 2 absolvían. Ni siquiera está claro
si la condena es por revelación de secretos o por revelación de datos. Es que son artículos diferentes, ¿eh? O sea, ni siquiera es lo mismo. Esto es el proceso de Kafka, en realidad. Es decir, sabemos que han condenado a una persona, pero no sabemos todavía por qué. Por qué. Y es lo suficientemente relevante como para... Aquí lo que se está mandando es un mensaje, y es el Poder Judicial, y particularmente Manuel Marchena, ha pretendido de alguna forma coger a un país por el puño. Y lo que tiene que saber la ciudadanía, bueno, pues que este país afortunadamente es mucho más grande y no cabe en el puño ni de un juez ni de 5. Bueno, veremos cuando argumenten, ¿verdad? Que por cierto, hace semanas, cuando se supo que se abría juicio oral, se determinó que sí, que acabaría la cosa en juicio, hubo mucha gente que ya pronosticó lo que iba a ocurrir. Decía, como hay 5 magistrados conservadores y 2 progresistas, pues los 5 dirán que culpable y los 2 progresistas dirán que absolución. Y entonces hubo gente que se tiró al cuello, de los que decían eso, porque decían que falta de respeto al tribunal. Bueno, pues es exactamente lo que ha pasado. Un inciso, porque creo que es importante. Esto no ha terminado. La siguiente pantalla... Luego hablaremos... Espera, luego vamos a la siguiente pantalla. Ahora vamos al Tribunal Constitucional, y probablemente volveremos a escuchar al Tribunal Supremo amenazar con acusar a los miembros del Tribunal Constitucional de prevaricación si la sentencia, que probablemente es corregir la del Supremo. Exacto. Ya ha sucedido el año pasado y con los ERES, precisamente cuando el Tribunal Constitucional corrigió la sentencia de los ERES, y volverá a suceder con el fiscal general. Vamos con el fiscal, porque la condena al fiscal general tiene temblando el tablero político nacional. Frente al estupor del gobierno y de la escena progresista está el regocijo del PP tras conocer el fallo, del que aún se desconocen los argumentos porque todavía no se ha redactado la sentencia, claro. Y no solo del PP, quien está dando palmas con las orejas es Isabel Díaz Ayuso, que por supuesto ha celebrado esta condena a su manera, atacando a Sánchez y con recochineo por la fecha de la sentencia. El 20N de 2025 pasará a ser un día histórico. La justicia ha condenado a un fiscal general del Estado por cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político. Estos hechos son propios de una dictadura, de que quienes tenían la obligación de defenderlo y defender la ley se dedicaron a delinquir. Arantxa. Bueno, es que... Arantxa ha escrito sobre lawfare y está convencida que este es un caso de lawfare. Sí, bueno, ese fenómeno que algunos tildan de ovni, ¿no? Objeto volador no identificado, y cuyo estudio no tiene sentido, aunque yo tengo una alerta en Google sobre el término y cada día recibo pues un montón de papers académicos. Eres un poco Mulder, la verdad está ahí fuera. Sí, papers académicos que te envían para documentarte. Que tienen esa palabra para hacer seguimiento de lo que se produce, ¿no? Y quiero decir que hay mucha gente siguiendo la ufología en el mundo, y por desgracia, pues en este país estamos viviendo pues fenómenos paranormales que quizás, ironías aparte, y ahora sí quiero hablar en serio, pues si estudiamos la historia reciente, y además es que este fallo llega en esta semana precisamente, pues podemos tener pistas de por qué está pasando esto. Que por cierto, ¿es una casualidad lo del día 20 o no? Porque a ver, causalidad, ¿quién sabe? Sí, bueno, no, a cada uno lo de cada cual, ¿no? Porque es verdad que coincide fatal en un día 20N, el día que se celebran 50 años de la muerte de Franco, pero luego cuando a la juez que iba a ser ponente la retiran de la ponencia porque ella quería absolver y por tanto difícilmente puede redactar una sentencia condenatoria, es cuando el tribunal decide filtrarlo, dicen, ese día, porque cuando la retiran a ella de la obligación de la tarea de redactar, se hubiera podido filtrar y querían adelantarse. Julia, es una manera de negar que quisieran hacerlo el día 20 por ser día 20. Julia, el universo es demasiado perezoso como para producir esas casualidades. Vale, yo solamente lo queda dicho. En todo caso, a mí me parece que sirve como un ejemplo emblemático de los límites de esta transición a la que se están haciendo tantas loas con motivo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, porque lo que vemos es que no hay una democracia consolidada y no hay una separación de poderes, pero no en el sentido que decía ayer Isabel Díaz Ayuso con esas palabras totalmente, no sé cómo calificarlas, ¿no? En una realidad paralela, sino porque lo que pasó en este proceso de transición es que no se depuró y no se
digamos, hizo una democratización absoluta de ciertos poderes del Estado, y luego se hizo un diseño también de cómo se tenía que elegir el Consejo General del Poder Judicial, que nos lleva hasta este punto en el que hay gente que puede predecir que una persona, un juez, un magistrado, por su adscripción al bando progresista o al conservador, pueda dictar una sentencia en un sentido, en algo que se conoce en el ámbito como vestir el santo. O sea, se da el fallo y luego se elabora la sentencia para que encaje con lo que ya previamente, con todos esos prejuicios, y eso es lawfare. El lawfare no es solo prevaricación, y a veces puede darse sin prevaricación. Esto es muy importante que la gente lo sepa. El lawfare se produce también por un sesgo cognitivo, ideológico que tienen los jueces, y en este país es un sesgo que coincide también con posicionamientos de clase. Podemos debatir sobre el acceso, porque se ha opuesto la derecha, no solo judicial, también política, mediática, a que haya una ley. No, es que todo está relacionado. No, que sí, pero claro, no acabamos. Son las asignaturas pendientes de esta transición. Entonces, tenemos, quiero, por cerrar, que hay jueces que tienen un sesgo determinado y que, no lo digo yo, lo han dicho magistrados como el señor Martín Pallín, que creo que tiene un conocimiento técnico de las leyes. Ex magistrado emérito de ese Tribunal Supremo, sí. Que ha dicho literalmente que estos señores del Tribunal Supremo no son conservadores, que son activistas políticos del Partido Popular. Y esto nos llevaría a lo del control de la Sala Segunda por detrás del senador, y a otros casos donde ha habido un sesgo. Algunos dirán, es defender la Constitución y la unidad de España. Bueno, podemos debatir después cómo se dice la Constitución. No habrá tiempo de eso. No, pero me adelanto a ciertas cosas. Sea como fuere, el caso es que el Poder Judicial tiene un sesgo conservador que conecta con lo que no se hizo y que se expresa en este caso, y esto es un lawfare que va con un objetivo mayor, que es el presidente del gobierno, al que se le está tratando de hacer el cerco con este caso, con el de su hermano. Hay una caza mayor, esto es caza mayor, chicos. Hay una tradición. Oye, pues que se vaya preparando Begoña Gómez y el hermano de Sánchez. Se vayan preparando, que los van a peinar también. Hay una tradición. Que vayan poniendo las barbas a remojar. Claro, hay una tradición doctrinal en Italia, en Francia, en España, que es la persecución judicial del enemigo. Igual que hay otra que es la aplicación alternativa del derecho. Que es algo que se ha visto, Víctor, perdona el inciso, en los casos de lawfare. Exacto. Es decir, la doctrina de la derecho penal del enemigo, la doctrina Roxin. Efectivamente. Ya está. Vale. Hay una lectura que hacía Javier Pérez Royo, y es la de: la sentencia se anulará. Se anulará cuando llegue al Constitucional, cuando llegue a la justicia europea, cuando ya no importe. Se hace este análisis, el de decir: esto es algo que consigue el impacto deseado, el titular político de cargarnos al fiscal, pero que más adelante va a tener anulación, marcha atrás. ¿Me lo preguntas a mí? Sí. Bueno, a ver, ¿quién fue el primero en que cayó en la causa de la Gürtel? Baltasar Garzón. Ahora mismo este señor ya no se puede dedicar a la judicatura, se dedica como abogado a intentar orientar distintas causas. ¿Quién ha sido el primero en caer en el caso de la pareja de Ayuso? Pues el fiscal general del Estado. Cuando salga esa sentencia del Constitucional será demasiado tarde, es decir, ya habrá rodado por el suelo, como está cayendo en este momento, así que efectivamente consiguen lo que querían. Pero yo voy a coger las palabras de Ayuso de esta misma tarde, diciendo que vamos hacia una dictadura, y es cierto, creo que vamos hacia una dictadura en la que las familias de la derecha, como las familias del régimen franquista, son intocables, porque ha demostrado claramente Ayuso y compañía que tienen controlado, por un lado, al periodismo, al que riegan con subvenciones para después publicar los bulos que fabrica el jefe de gabinete, tienen controlada a la policía, especialmente a la Guardia Civil, que fabrica informes para abrir causas que abren los jueces, a los que también tienen controlados, haciendo lawfare en un sistema democrático. Así que, en fin, lo que parece que hay un sistema dictatorial en el que la familia de Ayuso es intocable. Ya hemos visto que son muchos los que van cayendo uno tras otro, y desgraciadamente lo que cae también es la confianza en la democracia. Pero sí, el aviso a navegantes es que no toques al PP y especialmente no toques a la jefa suprema. A ver, yo creo
creo que deberíamos estar todos bastante concernidos y bastante preocupados de lo que ha pasado, porque esto no es simplemente una condena al fiscal general del Estado. Esto no acaba ahí. Creo que nosotros lo que hemos visto directamente es un atentado contra el derecho en sí mismo. Porque lo comentabais antes en la mesa de redacción, no hay una pistola humeante. Pero más allá de que no haya una pistola humeante, es que ha habido testimonios de periodistas, que han dicho claramente que no venía de ahí, que en años de ejercicio nunca habían recibido una filtración por su parte. Ha habido periodistas que han insinuado hasta de la planta de la tercera, cual venía, la planta tercera, donde Lastra tiene el despacho. Han apuntado por ahí de dónde puede estar viniendo esa filtración. El propio informe de la UCO, en el que pueden haberse basado, habla de inferencias, de que podría ser, de qué tal, y entonces nos hemos cargado directamente el indubio pro reo. ¿Vale? Nos lo hemos cargado. Si yo no puedo demostrar, más allá de toda duda, que el email salió de la filtración del que estamos hablando, que el email salió del fiscal general, esta condena no debería existir. Bueno, de hecho, no debería estar. De hecho se lo condena por un delito que la acusación que no es el que se ha hablado, que la acusación popular planteó como subsidiario, que era la de revelación de datos reservados. Esto plantea en sí mismo... pero no revelas datos reservados cuando ya ha sido publicado el contenido de ese email. Bueno, el Tribunal Constitucional tendrá que dirimirse aquí, se está vulnerando el principio acusatorio. Pero Víctor, el Tribunal Constitucional, cuando tenga que fallar dentro de unos años, la indefensión que tú le has causado, el tener que dimitir de un cargo, el tener que pagarle a la persona... ya está hecho el trabajo, ya está. Todo esto ya está hecho. Sí. El daño que tú has generado, no solo al fiscal general, sino a la estructura judicial, a la credibilidad del sistema, a la seguridad que puede sentir el ciudadano medio que de repente ve esto. Porque decía Julia antes, que hubo mucha gente que cuando supo la composición de este tribunal dijo, bueno, pues entonces esto va a salir un fallo condenatorio de 5-2. Y hubo gente que se echó las manos a la cabeza y que dijo, eso no es posible, la separación de poderes, la independencia, el no sé cuántos, ni sé menos, y de repente lo tienes encima de la mesa tal cual. Sí, claro, cuando tú ves esto, a ti los palos de sombrajo se te caen. El sistema, tú no crees que funcione. Y si tú empiezas a dudar del sistema, empiezas a dudar de la democracia. Entonces, esto tiene muchos hilos. Bueno, es que ya se ha dicho ayer que no hay democracia en España, que estamos en una dictadura, lo dijo Isabel Díaz Ayuso. Se ha dicho eso y lo contrario. Se ha dicho eso y lo contrario. En el mismo discurso ella dijo que no hay democracia y estamos en una dictadura, pero que ha triunfado el Estado de Derecho porque a él lo han declarado inocente y al otro lo han declarado culpable. Cuidado, que las dos cosas a la vez no pueden existir. En su cabeza sí, pero en el mundo no. Lo que está claro es que a ese ciudadano libre de toda sospecha, que se llama González Amador, no se le toca. No se toca a Isabel Díaz Ayuso cuando se... Porque si no acabas como Pablo Casado o si no acabas como el fiscal general. Efectivamente, no se tocan. Pero una cosa importante también, si esta sentencia puede servir para que luego el señor González Amador tenga la posibilidad. Es la segunda parte. Lo hemos indicado ya en alguna ocasión. Y si cae, ¿cuál va a ser el juez que tenga, o la jueza, que tenga los arrestos, habiendo visto lo que ha pasado, de si se vuelve a presentar la demanda, admitirla a trámite para seguir adelante, si ya sabe cuáles son las consecuencias? Bueno, cuidado, o sea, ¿creéis que es posible que haya una nulidad del caso de González Amador? La defensa ya lo ha dejado. ¿Por indefensión? Creemos que lo va a utilizar. Ya. Lo va a utilizar, está buscando. Pero la justicia no puede aceptar eso. Hombre, si la justicia no sabe quién es. No podía haber fallado este fallo y lo ha fallado. Que la justicia no puede aceptar depende de qué cosas ahora mismo es que nos estamos moviendo los marcos de la ventana de Overton a unos niveles bastante preocupantes. A ver, esta semana Baltasar Garzón fue contundente y lo ha dejado muy claro que tras conocer el fallo no confía en la justicia española. Si el magistrado de la Audiencia Nacional, instructor, que ha defendido el sistema judicial español siempre, dice abiertamente que no confía en la justicia española, pues a lo mejor hay que pensar en que no deberíamos de confiar tanto. Bueno, porque también fue víctima de la justicia española, todo hay que recordarlo. Bueno, fue el primer caído por la Gürtel. Tal cual. Claro. Y por el tema de los del franquismo. Recordad que en abril se va a discutir, se va a juzgar Kitchen, que tiene mucho que ver con la Gürtel, a ver qué pasa con Dolores de Cospedal, con Rajoy
con Aceves, con Villarejo. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ser muy prudentes porque no tenemos la sentencia. Tenemos aquí el fallo que simplemente dice condenado por autor de un delito de revelación de datos reservados y le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación. ¿Le absuelven de qué? Tradúzcanos esto. Bueno, lo de los datos no es exacto. El artículo 371 habla de hechos que pueden ser secretos y que no deben ser revelados. Pero bueno, esta es una discusión bizantina. Lo cierto es que le han condenado por revelación de secretos, que es el artículo 471 del Código Penal. Es que he estado escuchando, ya lo he escuchado muchas veces porque llevo 2 días en las televisiones, a la señora Ayuso diciendo que se ha utilizado el aparato del Estado contra ella. Ella ha utilizado el aparato de la Comunidad de Madrid a través de un jefe de gabinete que pagamos todos para difundir una noticia falsa y que consistía en que el señor González Amador, al que yo no conocía ni tenía ni idea, y mucha gente de que era el novio de la pareja, junto con otras 159 personas, ese año fueron sus expedientes enviados a Fiscalía y a la Abogacía del Estado por fraude a la hacienda pública. Lo normal, desde hace 10 años, en el presente y espero que en el futuro, pues es que la agencia tributaria envíe esos expedientes a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Así se hizo. Cualquier abogado, y el suyo parece que es un buen profesional, dice, mire, yo ante esta acusación de la agencia tributaria, repito, no del fiscal, de la agencia tributaria, no puedo hacer nada. Lo único que me queda es buscar una conformidad con el fiscal y con la Abogacía del Estado. Así se hizo el 2 de febrero de 2024. Transcurrió 1 mes y 7 días y si la señora Ayuso es coherente, tendría que pensar que si era una maniobra malévola del dictador Sánchez, pues podía haber hecho durante esos mes y 7 días lo que le hubiera dado la gana. No fue así, la cosa siguió el trámite normal que habrán seguido los otros 159 acusados y en un momento determinado el fiscal que lleva el caso le dice, sí, estoy dispuesto a continuar hablando con usted y estoy abierto a la conformidad. Entonces en medio se mete y ahí sí que, repito, hay una utilización, verdaderamente insólita, porque es un ciudadano particular, esto ya se ha acuñado como un término de un jefe de gabinete con un sueldo alto que pagamos todos, y dice que 2 cosas. Primero, que la Fiscalía le ofrece un pacto. No es cierto, pero esto, yo he estado en la Fiscalía, la Secretaría Técnica, nos hubiera importado absolutamente nada. Bueno, pues si usted dice eso, allá usted. Pero añade algo gravísimo, y es que el fiscal general del Estado se opone a la conformidad, lo cual es rigurosamente falso y además es una calumnia. Y yo, cuando ya la cosa se escampe, yo pondría una querella contra el señor de las Canas por calumnia.